mercurio. Pero vámonos un poquito más allá. ¿Qué nos da la cánula de alto flujo en cuanto a resultados? Tenemos acá este estudio del 2018 que nos engloba un montón de estudios en donde el principal es el Florali, en donde los pacientes que se escogen son pacientes que tienen una PAFI por debajo de 300. La mayoría de estudios intentan englobar una población similar y les otorga un flujo de por encima de 50 litros por minuto. Ya vamos a ver por qué ese flujo. Los resultados que intentamos tener o que queremos tener con eso son disminución o menos intubaciones en los pacientes en los que se implementa la cánula nasal contra la ventilación mecánica no invasiva o contra la terapia de oxígeno convencional, que en este caso vendría siendo un Venturi o una máscara de no reinhalación. Pero tenemos otros estudios que son como el segundo que ustedes pueden ver ahí, pacientes que se incluyen con saturación menor de 92 o una frecuencia respiratoria que es elevada en pacientes adultos, que ya se determina como por encima de 22, en donde en este caso implementaron la cánula por 40 litros, en donde tenemos el mismo resultado, una disminución de la reintubación en los pacientes en los que se implementó la cánula nasal de alto flujo. Tenemos pacientes inmunocomprometidos, en donde la PAFI también está por debajo de 300. También encontramos el mismo resultado de disminución de la cantidad de intubaciones comparado con las mismas terapias. Pacientes en donde encontramos disminución de la mortalidad a los 90 y a los 28 días. Encontramos otro tipo de pacientes en donde no hay impacto en la mortalidad y donde no hay impacto en la cantidad de intubaciones. Miremos otro tipo de resultados, por ejemplo, pruebas de extubación y la reintubación de estos pacientes, porque eso también nos interesa. Disminución de la cantidad de reintubaciones en las siguientes 72 horas después de extubar a los pacientes una vez pasaron adecuadamente las pruebas de ventilación espontánea. Entonces, obviamente hacemos nuestras pruebas, evaluamos nuestros pacientes y evaluamos dos grupos, los pacientes que tienen bajo riesgo de reintubación y alto riesgo de reintubación. En los pacientes que tienen alto riesgo de reintubación, la cánula demostró disminución en la reintubación en las siguientes 72 horas. Vámonos a otro tipo de pacientes, los pacientes paliativos, esos pacientes que no tienen indicación de intubación, pero que entran a la unidad o entran a la unidad de emergencias con requerimiento o indicación de alguna terapia de oxígeno, que no exactamente es una terapia de oxígeno convencional. Esto demostró disminución de la frecuencia respiratoria y del distrés respiratorio. Y en otro tipo de pacientes encontramos que mejora el confort respiratorio. Eso cuando lo comparamos, por ejemplo, con una no invasiva. Claramente, pues podemos ver en los dos tipos de terapias por qué habría diferencia. Entonces, ¿cuáles serían nuestras indicaciones? ¿Qué tenemos en la evidencia? ¿Qué nos puede dar la evidencia? ¿Por qué vamos a poner una cánula de alto flujo? ¿A quiénes les vamos a colocar una cánula de alto flujo? Pacientes con insuficiencia respiratoria posoperatoria. ¿Cuáles son? ¿A todos? Entonces tenemos los pacientes con cirugías torácicas. La evidencia nos habla sobre todo ese tipo de pacientes, pacientes posoperatorios cardiovasculares y pacientes posoperatorios de resecciones pulmonares y de lobectomías. Ese tipo de pacientes no es que nos demuestren una disminución, una mejoría exagerada en la PAFI después de esas 24 horas. No nos demuestran disminuciones en las atelectasias. No nos demuestran disminución en la reintubación. Pero si lo comparamos con una terapia no invasiva, eso sí nos demuestra diferencia en el confort, en la reintubación, en la entrada a UCI, en las lesiones de piel. ¿Qué más nos muestra? En el confort de los pacientes, porque son pacientes que adicional a tener todo el manejo, todas las invasiones de dolor que representa una cirugía tan grande, una cirugía mayor, una cirugía torácica, además van a tener una eh, interfaz tan grande como la de una no invasiva y lo podemos comparar con una interfaz tan pequeña como la de una cánula de alto flujo, que lo vamos a ver. Entonces, son intervenciones que pueden ser pequeñas, pero que pueden significar calidad de vida para esos pacientes. En hipoxemia y en mortalidad,
no tiene impacto. Entonces, ¿cuál sería la indicación de una cánula de alto flujo en una insuficiencia respiratoria posoperatoria? Ya ahí la tenemos. ¿Cómo vamos a preoxigenar y oxigenar apnéicamente estos pacientes? ¿Por qué utilizamos una cánula de alto flujo en estos pacientes? Acá tenemos estos forest plot de este artículo del 2023 que nos muestran que para disminuir o para manejar una saturación, entre comparando una ventilación mecánica no invasiva y una cánula de alto flujo, no tenemos diferencia. Pero para mantener una oxigenación apneica segura, estable, sí tenemos una diferencia. ¿A favor de cuál? De la cánula de alto flujo. Por supuesto, si le ponemos lógica, cuando estamos con el paciente sedado, con el paciente relajado, con el paciente en apnea, el paciente aún va a mantener la cánula de alto flujo. En cambio, para tener al paciente ya para intubarlo, necesitamos retirarle la no invasiva. Este último nos habla de los cambios de la PaO2 si comparamos la no invasiva o si comparamos la cánula de alto flujo. Y acá tampoco vemos diferencias. Entonces, realmente que vayamos a impactar la oxigenación o la PaO2 o los gases arteriales si utilizamos ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo en los pacientes, no. Realmente solo vamos a obtener una oxigenación apneica y un tiempo de apnea seguros. En los pacientes inmunosuprimidos que tenemos, acá vemos el cuadrito hacia la izquierda. Entonces, tenemos que disminuye las tasas de reintubación en los pacientes inmunosuprimidos. Todo a favor de la cánula de alto flujo. Entonces, podemos utilizarla en estos pacientes. Sin embargo, pues debemos recordar las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, que pues se hablará más adelante en este tipo de pacientes. Pero nos hemos detenido a mirar cómo está compuesta una cánula de alto flujo. Yo sé que terapia sí, por supuesto, pero nosotros en algún momento todos sabemos que ese es el circuito azul y que eso da calor y que da un poquito de aire, pero ¿qué tanto aire da? Tenemos un generador de flujo que generalmente va pegado a la pared, se llama flujómetro. Eso va con un cablecito o con un circuito que parece un tubo de PVC, no es de PVC, y eso va a un humidificador, que es un humidificador activo, y ese humidificador es el eléctrico que se encarga de producir calor. Todo va a un circuito de calor que llega hacia la cánula nasal. Esa cánula nasal tiene dos particularidades, dos tubitos que entran en la nariz, y esos dos tubitos pueden ser simétricos o asimétricos. Ya lo vamos a ver. ¿Qué otras indicaciones tenemos? Esta sí no nos la muestra la literatura tan floridamente como las anteriores, porque no nos habla de epidemiología, nos habla más de fisiología. Reducir el trabajo respiratorio y reducir la demanda metabólica respiratoria. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente esta es la razón por la cual nosotros colocamos la cánula de alto flujo, porque es la idea, la base de colocarla. Nosotros buscamos que nuestro paciente esté mejor, de la manera más cómoda posible, que pueda comer, que es una de las razones por las cuales uno implementa la cánula de alto flujo. Pero de todas maneras, el flujo tan alto que le damos a nuestro paciente produce disconfort en comparación con una cánula nasal pequeña. Esto genera, el flujo tan alto, genera una presión positiva. ¿En dónde? En la vía aérea superior. Esto está mal llamado que genera un PIP. Dice que genera un PIP. Por eso, en algunos lugares ustedes van a encontrar que la cánula nasal de alto flujo genera PIP. Ya más adelante ustedes verán qué es el PIP y por qué no genera PIP. Genera una presión en la vía aérea superior.
Disminuye la cantidad de secreciones precisamente por la humidificación y por la calefacción que tiene. Ya dijimos que es más cómodo para el paciente. La cantidad de flujo que le da aumenta el arrastre de CO2, entonces mejora la ventilación del paciente. Entonces tenemos muchos beneficios fisiológicos que no aparecen dentro de las indicaciones de la literatura. Ahora, ¿cómo coloco o cómo indico, cómo inicio una cánula de alto flujo? Nuevamente, terapia es experto en eso, pero nosotros no sabemos. Lo ideal sería medir el flujo inspiratorio pico del paciente, pero no tenemos todos los recursos, menos en la unidad de cuidado intensivo y menos se hace todo el tiempo. ¿Por qué es importante medir este flujo inspiratorio pico? Porque los litros que se le dan al paciente en la cánula de alto flujo deberían superar este flujo inspiratorio pico porque si no la humidificación que se está dando es insuficiente. Estos litros se dan, luego se establece la cantidad de litros por minuto, 10 litros por encima de este flujo inspiratorio pico. Si eso no se puede hacer, que realmente no lo vamos a poder hacer en la UCI, lo que vamos a hacer o lo que se debería hacer es intentar aumentar 10 litros por minuto y aumentarlo en 10 hasta llegar a el flujo máximo. Entonces, por eso cada vez que se inicia una cánula de alto flujo, uno va a ver que se inicia más o menos 50, 60 litros por minuto, porque es lo ideal para disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo se inicia? De tal manera que el flujo disminuya el trabajo respiratorio del paciente. Esa es más o menos la indicación. ¿Por qué lo vamos a subir de 10 en 10? Porque si le arrancamos a 60 litros por minuto al paciente, el paciente va a sentir incómodo porque no tenía nada en la nariz, de pronto tiene dos tubos que le bloquean casi todas las fosas nasales y le están mandando un montón de aire en contra de su respiración normal. Es la misma razón por la cual la máscara de la no invasiva se debe iniciar paulatinamente y se le dice al paciente, su máscara va a sentir como si tuviera la cabeza por una ventana en un carro en movimiento. Luego, ¿qué monitorizamos? ¿O cómo monitorizamos que estamos bien con nuestra cánula de alto flujo? Entonces, ahí volvemos a la pandemia. SAFI, índice de ROX y qué tan cómodo está. ¿Por qué esto es tan importante y por qué lo enfatizo tanto? Porque a nosotros no le preguntamos eso al paciente y debemos hacerlo. ¿Usted se siente bien con la cánula? Y bueno, yo tampoco lo he hecho. O sea, pecamos en eso. Porque pónganse ustedes una cánula. El día que yo me la puse solo por mirar cómo se sentía, eso se siente horrible. Y se supone que es cómoda. Entonces, pongámonos un poquito en los pies del paciente que además de estar enfermo, pues tiene la cánula. Entonces, intentemos mejorar el confort y hacerle seguimiento a ese tipo de cosas. Obviamente, nosotros tenemos a nuestro favor los gases arteriales, que con eso también vamos a monitorizar otras variables. Ahora, ¿cómo lo titulamos? El incremento de flujo ya se les dije que es cada 10 litros por minuto hasta que disminuyamos el trabajo respiratorio. El ascenso de FIO2 lo vamos a hacer según los requerimientos de saturación de oxígeno del paciente. No es lo mismo tener un paciente pocoso que un paciente que no sea pocoso. No es lo mismo que estemos en Barranquilla que estemos en Bogotá. La saturación de oxígeno no la vamos a llevar a 100%. Si el paciente es un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, no vamos a esperar que el paciente sature 95. Entonces, todo lo vamos a hacer según el requerimiento de saturación de oxígeno del paciente. ¿Cómo la descendemos? Yo sé que muchos hemos escuchado lo mismo. Lo hacemos de la manera contraria a como hicimos el ascenso. Primero disminuimos la FIO2 y finalmente descendemos el flujo hasta que estemos seguros que el paciente tolera el retiro del flujo porque vamos a disminuir una presión de la vía aérea superior para cambiarlo a la terapia de oxígeno convencional. Bueno, y el EPOC, porque siempre hemos escuchado que en EPOC no se debería utilizar la cánula de alto flujo. Hay estudios, hay unos metaanálisis que son la mayoría del 2018 que nos indican que sí lo podemos utilizar. En fallas respiratorias hipercápnicas, la indicación del EPOC pues es
la ventilación mecánica no invasiva. Pero tenemos unos EPOC estables en CO2, en donde podemos estar monitorizando el CO2 cada 15 minutos con tal de que el aumento del oxígeno o el flujo que le estamos dando va a ayudar, como ya vimos fisiológicamente, a barrer el CO2 y si hacemos la monitoría adecuada con la gasimetría, no vamos a producir una hipercapnia peor. Por supuesto, si el trabajo respiratorio está muy aumentado, si el paciente está descompensándose, esa no es la terapia adecuada para esto. Entonces, ¿qué es la cánula asimétrica? Su nombre lo indica y realmente es muy de lógica. Tiene dos diámetros diferentes en los tubitos que van dentro de la nariz. Uno es mayor que el otro, más o menos un 20, un 30-40%. Tiene una mayor área. Eso con el fin de que el flujo que entra hacia una fosa nasal sea diferente que la otra. ¿Por qué? Porque generalmente una fosa nasal tiene mayor vasodilatación o los vasos pues son diferentes a los de la otra. El tabique puede estar desviado. Entonces tuvieron esas consideraciones anatómicas para hacerlo y dijeron que los flujos turbulentos podían mejorar este tipo de cosas que ven ahí escritas. Reducir aún más la ventilación, es decir, mejorar el barrido de CO2 de las vías respiratorias, sobre todo superiores. Mejorar aún más el trabajo respiratorio de los pacientes, darle un mejor confort en comparación con la simétrica, pero no hay estudios que demuestren que cambia la oxigenación con respecto a la simétrica. Si ustedes se ponen a buscar en la literatura, hay como 3, 4 estudios. Depende del precio. Ustedes elegirán. Pues que haya disponibilidad de la una o de la otra, igual la cánula nasal tiene su evidencia, la de alto flujo. ¿Y cómo sabemos que nuestra terapia de alto flujo está fallando? Cuando intubamos al paciente, cuando consideramos otra terapia. Primero que todo, si el paciente persiste con una frecuencia respiratoria elevada, si el trabajo respiratorio persiste elevado, si le tomamos unos nuevos gases y la PAFI sigue cayendo. Si tiene una alteración del estado de conciencia, por favor, ya pensemos en otra cosa. ¿Cuánto tenemos que esperar? No esperemos un día, no esperemos 2 días. No esperemos que la insuficiencia orgánica, que no sea pulmonar, es decir, que otros órganos adicionales al pulmón empiecen a fallar, porque eso significa que el paciente va progresando en su falla orgánica múltiple y que definitivamente las soluciones que estamos buscando no están solucionando nada. Entonces, muchas veces nos pasó en pandemia y era porque realmente no teníamos más recursos o porque los pacientes no se dejaban, pero pues esa época ya pasó. Entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar a un paciente para que la falla respiratoria continúe? Y el índice de ROX. Si el índice de ROX permanece por debajo de 4, eso no está funcionando. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar? La falla respiratoria hipoxémica es lo obvio, pero tenemos otras razones. Entonces, cuando intubimos a los pacientes, pues muchas veces podemos pedir una cánula de alto flujo. Los pacientes posoperatorios les podemos hacer switch a cánula de alto flujo, sobre todo si estamos en una unidad cardiovascular, posoperatorios de toracotomías, posoperatorios de corticaciones. Los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar que no son intubables, los paliativos, no intuban pacientes paliativos. Tenemos otros recursos. La cánula simétrica es más cómoda y mejora el trabajo respiratorio, pues eso lo dice la literatura, no hay que pelear contra esas cosas. ¿Cómo la colocamos? Primero aumentamos el flujo, luego aumentamos el FiO2. ¿Cómo la quitamos? Primero bajamos el FiO2, luego bajamos el flujo. Y en época, depende, porque la indicación de la no invasiva es muy clara. Entonces, si tenemos una época estable, la podríamos usar, pero debemos hacerle seguimiento porque no vamos a dejar que un EPOC se nos descompense por colocar una cánula de alto flujo. Les dejo esto porque apenas ustedes van empezando y uno siempre se puede caer. Lo importante es levantarse. El fracaso es el condimento que le da el sabor al éxito. Gracias.